Hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. Les damos las gracias por estar aquí en este momento para que comencemos y reanudemos nuevamente nuestros estudios, ya que tuvimos un periodo de vacaciones de la cual pasó de la Semana Santa. Así que ahorita vamos a continuar con nuestra serie que llevamos de pasos básicos de la vida cristiana. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que Él nos ayude a comprender y que nos ayude a entender y avanzar en el conocimiento de su palabra. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro guardador, nuestro ayudador, nuestra roca, nuestra torre, nuestro todo prácticamente. Gracias por ser nuestro Señor, gracias por todo. En este momento ponemos nuestros corazones, nuestra mente para disponernos a ver este estudio, escucharlo. Te pedimos que nos ayudes a comprenderlo y entenderlo. Asimismo, te pedimos que apartes de nosotros todo estorbo, toda cosa que se interponga entre tu palabra y nosotros, todo cansancio, sueño, mal, dolor, pensamiento, cualquier cosa que se interponga, te pedimos que lo apartes para que estemos atentos a tu palabra y poder alimentarnos completamente. Te damos tantas gracias y ponemos este tiempo en tus benditas manos y lo oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Así es, como les comentaba, regresamos del periodo vacacional de tal forma que se celebró en cierta forma unos eventos muy importantes de lo que es en la fe cristiana. En esta semana se hizo lo de la Semana Santa, realmente. Esta semana, a pesar de que estuvimos de vacaciones en nuestra serie, realizamos también unos videos que están en el canal. Videos del cual vemos varios detalles importantes y acontecimientos que fueron sucediendo, básicamente para que tengamos un contexto y un panorama completo de lo que pasó. Y realizamos 4 estudios de tal forma que empezamos a ver desde la entrada triunfal a Jerusalén, desde que Jesús fue y entró a Jerusalén en un burrito. Se recordarán esa historia, y en ese estudio vimos varios elementos que se conjugaron en toda esa situación y vimos varios detalles. También vimos lo que hizo en la última cena con sus discípulos. Vimos en la última cena de tal forma que también los elementos muy importantes de cuando compartió el pan y el vino con sus discípulos. Asimismo, también en ese estudio vimos varios versículos de tal forma que fuimos viendo cómo se fue desarrollando todos los eventos hacia el desenlace de la última cena. Empezamos a ver muchos elementos del cual empezaron a acontecer en esos momentos. Vimos también lo de la crucifixión, otro estudio de la crucifixión, de tal forma que también vimos varios elementos que fueron paulatinamente aconteciendo para que las escrituras se cumpliesen, y vimos muchas declaraciones del Señor Jesucristo, vimos muchas cosas interesantes. También hicimos otro estudio de lo que es la resurrección, ya que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, no se quedó ahí, Él resucitó y está vivo, y nos prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que son 4 estudios muy interesantes que les recomendaría que los vean. Están en este canal, están en un apartado de las series de días especiales, de tal forma que vamos viendo los días que van aconteciendo y vamos viendo qué nos dice la Biblia respecto de esos eventos. Así que son 4 estudios muy interesantes que les recomendaría verlos, meditarlos, porque esa semana fue prácticamente una semana crucial para la humanidad, una semana crucial para la fe cristiana, una semana tan importante porque en esa semana se cumplieron muchísimas profecías. En esa semana fue un parteaguas,
que fue tan impactante para toda la humanidad que se dividió la historia. La historia está dividida entre antes de Cristo y después de Cristo. O sea, es tan impactante que hasta dividió la historia. Vemos que a nivel mundial en estos tiempos es de la única persona que se celebra su nacimiento, la única persona que se celebra cuando se crucificó. O sea, prácticamente el nacimiento y su muerte son eventos que a nivel mundial están reconocidos. No hay ningún personaje histórico que se vea desde su nacimiento hasta su muerte. Hay muchos días feriados y muchos días de natalicio de Benito Juárez, por ejemplo, aquí en México, pero nada más es de cuándo nació, pero muchas veces no vemos cuándo murió o qué más pasó, o simplemente murió tal personaje histórico, también nada más su muerte, pero no vemos su nacimiento, no se celebra como tal su nacimiento. Tan se celebra así que hasta es un día festivo que muchas empresas brindan el día para que no vayan a laborar. O sea, muchas veces son días festivos, pero siguen trabajando o se conmemoran nada más como representativos. Pero en cambio, este es un evento de tal forma que hasta hay descanso y hay vacaciones. Muchas personas toman las vacaciones, se toman muy en serio las vacaciones, tan en serio que en esas vacaciones hasta se olvidan del mismo Dios. Ven la Semana Santa y se olvidan del mismo Dios, se olvidan de darle gracias por los acontecimientos que pasaron, porque si no fuera por su crucifixión, su muerte, que pagó por nosotros, ¿qué estaríamos? No tendríamos ni siquiera la esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros ya vemos ese acontecimiento, ya vemos que las profecías se cumplieron y ya vemos que Él vino a morir tal cual como se dijo en las Escrituras. Nosotros ya estamos viendo un acontecimiento que estaba profetizado y ya lo vimos cumplido, ese acontecimiento. Y hay más acontecimientos en las Escrituras que están por venir. Por eso es importante el conocimiento. Y ya repasando todo esto, nosotros ya hemos concluido 3 estudios de esta serie. El primer estudio fue un estudio llamado Salvo. Y en ese estudio llamado Salvo se había quedado una pequeña tareita de un versículo a memorizar. No sé si lo recuerden, cuál es el versículo del estudio número 1. El estudio número 1, el versículo a memorizar era Efesios 2, del 8 al 9. Así que bueno, vamos a recordarlo para ver qué nos dice Efesios 2, 8 al 9. Para ver qué nos dice y refrescar la memoria después de este periodo que tuvimos de vacaciones. ¿Qué nos dice Efesios 2, del 8 al 9? Algo muy importante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un versículo importante a memorizar para verlo en ese estudio. El estudio número 2 que tuvimos fue el estudio llamado Seguro. También en ese estudio se quedó un versículo a memorizar. No sé si también lo recuerdan. ¿Cuál era? Es Juan, capítulo 10, verso 27 al 28. Acompáñenme, vamos a refrescar la memoria y recordar que nos dice el versículo de Juan, capítulo 10, verso 27 al verso 28. Vamos a ver qué nos dice. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es algo muy importante a meditar. Son palabras del mismo Señor Jesucristo que está diciendo: mis ovejas oyen mi voz. Y Él nos conoce, dice, Él nos conoce. ¿Y qué pasa? Y le seguimos, ¿no? Y lo más importante, yo les doy vida eterna. El mismo Dios está declarando: yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, porque al tener la vida eterna, no perecerán, no morirán. Está hablando en sentido espiritual. Dice: ni nadie las arrebatará de la mano.
Ese estudio de seguro es la seguridad que tenemos de estar en sus manos. Y estando en sus manos, nadie nos va a poder arrebatar de sus manos. Así que es muy importante eso. También en ese estudio se le quedó la tareita de ver y memorizar los nombres de los libros, los primeros 12 nombres de los libros. No sé si los recuerden. Hay que hacer memoria, que nos vamos desde los evangelios, Mateos, Marcos, Lucas, Juan. Ahí llevamos 4, lo que dice Hechos, Romanos, luego Primera y Segunda de Corintios, luego Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y así. O sea, es para ir memorizando los libros. Porque es importante memorizarlo, porque a la hora de que decimos vamos al libro de Efesios, ya más o menos estamos ubicados, porque abrimos la Biblia y lo abrimos, no, pues la abrimos en, no sé, en el Evangelio de Lucas, y vemos, Efesios está después de Lucas, y empezamos a adelantarnos libros para empezar a ver, ya ubiqué el libro de Efesios, pero no, pues que vámonos a tal libro, vámonos a Colosenses. Colosenses me suena que está adelantito de Efesios, y así vamos ubicando los libros para ir empezando a usar esta herramienta tan maravillosa que es la Biblia. Y al usarla, pues tenemos que saber usarla, tenemos que saber prácticamente dónde están los libros. Es como cualquier electrodoméstico que tenemos que saber cómo se usa, qué botones sirven para tal situación, qué botones me ayudan para esto. Es aprender a usarlo, es aprender a usar esta magnífica herramienta que nos dio nuestro Dios. ¿Y cómo la vamos a usar? Pues empezando a crecer en la fe, a crecer espiritualmente, a crecer viendo y meditando las Escrituras. El tercer estudio que concluimos se llamó Victorioso. Igual también, no sé si recuerden el versículo a memorizar, ese también es para memorizar. Ese fue el último que vimos y fue Primera de Juan 1:9. Acompáñame a ver qué nos dice Primera de Juan 1:9. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está diciendo claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es justo. Y ya lo estamos confesando. A pesar de que nos está diciendo aquí confesándolo, nosotros se lo estamos declarando a Dios, cuando a final de cuentas el mismo Dios ya lo sabe. Debemos de tener eso en mente. Dios ya sabe todo lo que hacemos. Dios ya está en todo. Dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Empezar a limpiarnos, y en el momento que hacemos eso de confesar nuestros pecados, vamos fortaleciéndonos en el Espíritu, vamos fortaleciéndonos porque estamos teniendo una relación viva y eficaz con nuestro Dios. Así que también en ese estudio era la tarea también de seguir con los siguientes versículos, con los siguientes libros, y los siguientes libros, ¿cuáles eran? Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera Carta de Juan, Judas y Apocalipsis. Realmente ahí es, nuevamente, vemos que está la estructura de los libros y hay que irlos aprendiendo. Todas esas tareitas que se quedaron eran para toda la semana. O sea, realmente ahorita es la acumulación de 3 estudios. Podemos ver, son muchos versículos, son muchos libros. Pero si realmente nos dedicamos en la semana después de este estudio, que también va a haber alguna tareita para seguir creciendo en la fe, seguir creciendo en el estudio de la palabra de Dios, día con día es meditar el versículo, día con día es aprendérselo. Es digamos una tarea para que lo podamos realizar y llevar a cabo. No estamos
memorizando capítulos enteros, no estamos viendo más cosas profundas, sino estamos viendo cosas, como dice, primeros pasos básicos de la vida cristiana. Estos son los primeros pasos básicos. Empezar a ubicar dónde están los libros en la Biblia, en dónde está la ubicación de los libros, y ver algunos pasajes y memorizarlos para tenerlos bien en mente. Y como les comento, en cada estudio les he comentado todo lo que se dice, hay que comprobarlo, confirmarlo con la escritura. Hay que ver la escritura, porque lamentablemente muchas personas llegan a comentar o a decir cosas o realizan los estudios y se puede decir que es como si estuvieran sinceramente equivocados, porque a lo mejor lo escucharon de alguna fuente, no lo corroboraron, no lo vieron, y puede haber errores. Inclusive yo mismo, por eso mismamente yo le estoy diciendo, verifíquenlo, porque yo también soy persona, soy humano, yo también puedo tener errores, puedo tener una interpretación no correcta de las escrituras, y el Espíritu es el que nos puede decir como que eso no me cuadra, eso no, como que no me suena. O sea, el Espíritu te empieza a decir también, hay cosas que no son coherentes o no suenan conforme a las escrituras. ¿Y qué pasa? Se debe de corroborar, y con toda confianza pueden preguntarme, es que comentaste esta situación, no entiendo bien a qué se refiere ese pasaje, ese versículo, o lo que dijiste, lo que expresaste. Porque como seres humanos muchas veces expresamos las cosas por la inercia de nuestros sentimientos, por las emociones que traemos dentro. Luego vemos un pasaje y tratamos de interpretarlo, pero con la emoción que tenemos al momento, con la emoción que nos aconteció el día de ayer, algún evento, en la mañana temprano, y a lo mejor posiblemente con ese evento leemos un pasaje y sobre ese lo encajonamos y podemos expresar esa parte, y podemos caer en un error de interpretación de las escrituras. Por eso es muy importante todas las cosas que se lleguen a decir, tratar de corroborarlas con las escrituras, porque precisamente muchas personas sinceramente están equivocadas porque siguen a los líderes y hacen caso a sus líderes religiosos que les dicen ciertas situaciones, y las personas sinceramente equivocadas van y hacen lo que les dicen porque creen que es lo correcto, porque la persona aparentemente ha estudiado y se ha esforzado para brindar un estudio. Pero realmente, ¿cómo se brinda ese estudio? ¿O de dónde está sacando la información de ese estudio? Y por eso es que se malinterpretan luego las escrituras, viendo pasajes y sacando de contexto un pasaje. Por eso es importante corroborarlo siempre, en todo momento. Cualquier persona comentó tal cosa, tal versículo, o dijo una historia o planteó una situación, pues hay que ver la palabra de la Biblia, qué es lo que nos está diciendo precisamente ese pasaje, esa escritura, o lo que nos está enseñando. Así que ahora acompáñenme a 1 Pedro 3:15, porque es una de las razones del por qué es importante ver las escrituras, porque es importante memorizar las escrituras, y hay muchos pasajes que apoyan esto. Ahorita solamente voy a mencionar uno. 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 15. Vamos a ver qué nos dice 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí este pasaje puede no estar muy entendible, pero realmente lo que quiero es que vean cómo nos dice: sino santificad
a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Y cómo lo vamos a hacer esa situación de santificar? Pues viendo las Escrituras y viendo lo que nos dice. Y que nos dice algo bien claro en tiempo presente. Dice, y está siempre, la palabra siempre, y estad siempre preparados. O sea, preparados. Y para estar una persona preparada, pues ¿qué tiene que hacer? Tiene que entrenarse, tiene que esforzarse, tiene que seguir adelante y repetir en todas situaciones, todos los deportes, la comida, la cocina, las tareas, todo. Si quieres hacerlo bien, pues tienes que prepararte, tienes que echarle ganas, tienes que esforzarte para hacerlo. Por eso dice, preparados para presentar defensa. Aquí no tanto que estés a la defensiva o algo así, sino simplemente cuando pasa alguna situación que alguien te pregunte, alguna persona te pregunte la situación de algo que pasa en la vida, algo que está aconteciendo, algo que no le cuadra, como la típica frase, si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Es una pregunta muy válida. Si Dios es bueno, ¿por qué pasan tales cosas? ¿Por qué pasa esto? O sea, hay muchas referencias de tal forma que hay muchas preguntas. Y para todas las preguntas, en las Escrituras hay respuesta. Por eso dice, estar preparados para todo aquel que os demande razón, porque es una razón. Todo esto tiene mucha más razón que cualquier cosa que se pueda ver en el entorno. Dice, presentar defensa con mansedumbre y reverencia, o sea, hacerlo correctamente, con amor, con cariño, y lo que dice las Escrituras, no con nuestras emociones, sino con lo que dice Dios, que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, porque nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que prácticamente nos da la vida eterna. Él nos adopta como hijos y nos da la vida eterna. Esto también nos sirve de aprendernos los versículos, porque si nosotros estimamos y amamos a alguna persona que está perdida en pecados, estos versículos nos pueden ayudar bastante para decirle a la persona, para compartirle a la persona. Con los versículos que te aprendas, te pueden servir para compartirle a una persona, te pueden servir para ayudar a alguna persona en alguna situación, porque aquí hay esperanza, aquí hay luz, aquí hay todo, aquí se encuentra el todo en las Escrituras. Así que es uno de los versículos de tal forma que nos dice estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Memorizando las Escrituras para tenerlo en mente y saber cómo responder en todo momento. Es uno de los pasajes. Así que hay muchos pasajes de tal forma que nos dice escudriñar las Escrituras, meditar en ellas, medita de día y de noche. Hay bastantes pasajes que te dicen, ten contacto con la palabra de Dios, aliméntate de esta fuente de agua viva que está en las Escrituras. Es una fuente de agua viva. Bueno, ya después de toda esta introducción, esta pequeñita introducción de varios minutos, vamos a continuar con nuestro estudio. Este estudio, en este tema se llama Señor de todo. Este es el nombre de este estudio, Señor de todo. Y nos podemos hacer las siguientes preguntas. Si hay un Señor de todo, ¿quién manda en mi vida? Es una pregunta válida. Otra pregunta, entonces, ¿quién es mi dueño? Si hay un Señor de todo, entonces, ¿quién es mi dueño? ¿Quién manda en mi vida? Así que uno de los títulos más usados para referirse a Cristo es decirle Señor. Lamentablemente ahorita en esta época que estamos viviendo, ya las personas, normalmente las personas mayores, todos nosotros les decimos Señor. Señor de la tienda, Señor de las verduras, el Señor que va pasando, el Señor vecino, el Señor tal, a todos les decimos señores. Pero realmente en el contexto de la palabra de Dios y en la Biblia, al decir Señor, implicaba un respeto, implicaba una jerarquía, implicaba un poder. En ese tiempo decirle Señor a alguien era
específicamente y bien usado el término Señor con autoridad, no a las personas mayores, como ahorita lo vemos, a personas mayores que tienen cierta edad, y a todos les decimos señores, pero no, en ese tiempo no se decía señores a las personas mayores, se les decía Señor a aquellos que tenían una posición y una autoridad, un poder sobre las demás personas. A ellos se les llamaba señores. Realmente es un término mal usado en esta época, y en esa época era un término bien usado, Cristo Señor. Aunque el mundo de hoy vive en rebeldía contra Dios, un día toda rodilla se doblará ante Cristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Y dónde dice eso? Porque puede ser por emociones, no, un día todos doblarán la rodilla ante el Señor, un día todos, porque es el Dios, y un día todos los va a poner de rodillas. Pero al final de cuentas, ¿dónde lo dice la Escritura? Acompáñenme al libro de Filipenses. Vamos a regresarnos hacia atrás. Filipenses, capítulo 2, verso 10. Filipenses 2, capítulo 2, verso 10. Y vamos a ver también el 11, que nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Realmente es una declaración muy bonita, de tal forma que dice, para que toda rodilla se doble ante el Señor. Y si toda rodilla se va a doblar ante el Señor, ¿qué va a pasar? Las personas, algunas van a tenerlas que doblar la rodilla por incrédulos. Algunas personas se lamentarán de doblar la rodilla hasta ese punto. Pero ¿qué pasa? En este caso nosotros puede ser un honor, un privilegio de doblar la rodilla ante nuestro Dios. Porque es tan maravilloso, y como dice, para gloria de Dios Padre, porque Jesucristo es el Señor, el término Señor real, con autoridad sobre todo, porque es el Dios, es el Creador, es el todo. Y asimismo, como lo vimos en esta Semana Santa, Él mismo se humilló despojándose de todo, como no cosa a qué aferrarse, sino se despojó de todo para venir a la tierra, para rescatarnos y reconciliarnos con el Padre. Imagínense, hemos visto muchas situaciones que nos dice, wow, tantas maravillas que hay en las Escrituras que no lo veíamos realmente. Y podemos ponernos a pensar, ¿qué significado tiene la expresión Jesucristo es el Señor de mi vida? Ahí es como pensar realmente, ¿qué significado tiene decir Jesucristo es el Señor de mi vida? ¿Qué impacto tiene en mi vida? ¿Qué me representa a mí? ¿Qué es lo que yo tengo al decir esa expresión? Jesucristo es el Señor de mi vida. Es para meditar. Cada uno tiene sus propios pensamientos, sus propias emociones, y puede decir qué significado tiene Jesucristo es el Señor de mi vida. Y también podemos preguntarnos, ¿por qué merece tener Cristo el control de mi vida? Porque también hay personas que dicen, bueno, sí, pero entonces, ¿por qué merece tener el control de mi vida? Y pueden salir esas preguntas muchas veces por falta de conocimiento, por falta de ver las Escrituras. Ahora acompáñenme al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 16. Vamos a ver qué nos dice Colosenses. Es el siguiente libro. Colosenses, del que estamos ahorita del libro Filipenses, y Colosenses, capítulo 1, verso 16. ¿Qué nos dice en esa situación? Ya lo tienen. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí estamos viendo una referencia muy importante, de tal forma que nos está diciendo esa parte. Por Él fueron creadas las cosas. Entonces realmente dice, ¿por qué Cristo merece tener control sobre mi vida? Simplemente porque Él es el creador de todo esto. Simplemente porque Él creó todo lo que vemos y todo lo que existe. Prácticamente Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. O sea, realmente a los que lo buscamos en espíritu y en verdad. Ahora acompáñenme a ver otro versículo de tal forma del por qué merece tener Cristo control sobre mi vida. Ahora acompáñenme a 2 de Corintios 5:15. Vamos a regresarnos algunos libros atrás, por eso es importante ver dónde está ubicado cada libro. 2 de Corintios 5:15, que nos dice, 2 de Corintios 5, verso 15. Dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí nos está diciendo claramente la declaración, para que ya no vivamos. O sea, está diciendo, y por todos murió. Eso lo vimos apenas en esta semana que pasó, cuando lo crucificaron. Y si por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, o sea, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel, para la persona del Señor Jesucristo, que vivamos para Él. Dice, que murió y resucitó por ellos, para la persona que vino a hacer la obra en esta tierra, para el Señor. Y entonces podemos decir la siguiente declaración, ¿a quién pertenece mi vida ahora? Claramente ahí lo está diciendo, aquel que murió por nosotros, aquel que dio su vida, de aquel que es creado todo esto. Realmente entonces podemos decir, ¿a quién pertenece mi vida? Entonces, claramente es al Señor Jesucristo. Le pertenecemos porque Él es el todo, Él es el dueño. Y podemos decir entonces, si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo corresponderle? Como lo acabamos de leer en el versículo, para los que viven, ya no vivan para sí, o sea, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Ya no vivir para nosotros mismos. ¿Por qué? Es una forma de corresponderle, porque Él vino por nosotros para que vivamos para Él. Nos rescató de nuestra condición para que vivamos por Él. Ahora acompáñeme a otro versículo que es muy interesante, que es Gálatas 2:20. Acompáñenme a Gálatas 2:20, que vamos a ver, 2 de Corintios, estamos ahí, luego sigue Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vamos a ver qué nos dice este versículo, que da un resumen de lo más esencial de la vida cristiana. Que nos dice, vamos a leer un pedacito, no todo completo, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hasta ahí hay que dejarlo. ¿Qué nos dice esta siguiente frase? Con Cristo estoy juntamente crucificado, con la obra que hizo en la cruz, para el perdón de pecados, por amor a nosotros, porque está pagando algo que nos correspondía pagar a nosotros. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque si realmente creemos esa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, realmente por eso está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque nuestra antigua naturaleza empieza a ser cambiada y empezamos a vivir para Cristo,
para lo que a Él le agrada, lo que Él nos dice que hagamos, lo que nos dice esta maravillosa palabra de Dios, del cual nos da muchos ejemplos, muchas explicaciones, y nos da gran sabiduría por medio de las escrituras que están aquí. Continuamos leyendo, que nos dice, entonces dice, estar crucificado con Cristo quiere decir que mi vida vieja murió o quedó atrás y ahora tengo nueva vida en Cristo, con poder para vencer el pecado. ¿Y qué dice? ¿Y qué nos dice? Continuamos leyendo el versículo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente lo volvemos a leer. Y lo que ahora vivo en la carne, mi presente, que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo maravilloso que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se entregó, ya lo vimos, ¿en dónde se entregó? En la cruz, por amor a mí. Así que, ¿cómo debo de vivir esta nueva vida en Cristo? Porque es tan maravilloso lo que hizo, tan impactante lo que hizo. Es un parteaguas en nuestras vidas, de tal forma que dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y por qué en la fe del Hijo de Dios? En la fe de creer lo que hizo, en la obra que acabamos de ver en esta Semana Santa, en todos los elementos que acontecieron en esta Semana Santa que le dicen. Son muchas cosas y muchas reflexiones de tal forma que estamos viendo ahí esa parte. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? De que dejamos esta parte. Aquí nos dice claramente que nuestra vida vieja murió y nacemos de nuevo. También en este canal tenemos un estudio, una pequeña reflexión que hacemos referencia a lo que es la metamorfosis que tiene la oruga cuando pasa a ser mariposa. Es como un nuevo nacimiento, de tal forma que si se pueden dar oportunidad de ver ese video para que puedan tener un contexto un poco más amplio de lo que se está refiriendo a esto, de dejar lo viejo y nacer de nuevo, la vieja naturaleza y nacer de nuevo. Ahí explico varios detalles de tal forma que son entendibles con ejemplos prácticos de la vida cotidiana, de cómo es experimentar nacer de nuevo, para que lo asimilen y puedan ver cómo es un nacimiento, que es como nacer de nuevo prácticamente. Ahora lo siguiente que nos dice, ¿cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida? Y ahora acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 6, verso 46. Vamos a ver qué nos dice Lucas 6, 46. Que nos dice, ¿cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida? Lucas 6, 46. Mucho ojo con esto. Son palabras del Señor Jesucristo, que nos dice lo siguiente. Acompáñenme a leerlo. Que me dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Es una palabra muy fuerte, son palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos está diciendo claramente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Realmente nosotros en nuestra mente, en nuestro ser, sabemos claramente qué es lo que no hacemos. Y lo que está diciendo, ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me dice Señor? El mismo Señor Jesucristo está haciendo esa pregunta. ¿Por qué me llamas Señor? Realmente,
y dice 2 veces, Señor, Señor, y no haces lo que yo digo. Ahora, ¿cómo podemos ver? Porque posiblemente puede ser, no, pues yo sí estoy tratando de hacer lo que Dios quiere, estoy tratando de ver lo que a Dios le agrada. Podemos empezar desde lo básico, desde lo principal, que nos dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en la obra que Él hizo y serás salvo, realmente. Ahí, como dice, podemos decirle, muchas personas pueden decir, Señor, Señor, esto y aquello, pero realmente creyeron realmente en la obra que Dios hizo, creyeron realmente lo que dice las Escrituras, que si confiesas los pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Crees que realmente cuando te acercas a Él y tienes una relación con Él, te adopta como hijo? ¿Realmente lo crees? ¿O estás llevando una religión más? Porque muchas veces es realmente creerlo en espíritu y en verdad de corazón, o simplemente seguir una religión, seguir yendo me dijeron que hiciera esto, voy y lo hago, me dijeron que aquello, voy y lo hago, me dijeron esto, que asista a la iglesia y que haga esto, voy y lo hago. ¿Realmente lo estás haciendo porque lo crees? ¿O realmente lo estás haciendo porque así te dicen que debe de ser? Son 2 cosas para meditar profundamente, porque aquí dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Y aquí está hablando de una acción a 6 cosas que se hacen. Y realmente es para ponerse a pensar, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué asistes a la iglesia? ¿Para qué asistes a la iglesia? ¿Para qué le cantas? ¿Por qué le cantas? ¿Por qué escuchas los estudios? ¿Por qué escuchas los estudios como estos que estamos teniendo? ¿Por qué te metes a cursos? ¿Por qué vas a un lado y a otro lado? ¿Realmente por qué lo estás haciendo? ¿Porque te nace de corazón hacerlo? ¿Porque realmente quieres hacerlo? ¿Porque quieres conocer a tu Señor? ¿O porque realmente te dijeron que así tiene que ser y así le agradas a Dios? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Que realmente lo quieres conocer de verdad? ¿O porque te dijeron que así iba? ¿Qué pasa si nada más es por lo que siguen? Pues normalmente te puedes llegar a equivocar, porque si solo lo estás haciendo porque así te dijeron que debe de ser y no hay una convicción en tu ser, en tu corazón, de que realmente lo quieres conocer y quieres tener una relación con Dios, realmente estás llevando una religión más, porque realmente no lo estás haciendo de verdad. Por eso la Escritura dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y hay otra Escritura que está más impactante, que dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos proezas, milagros, en tu nombre hicimos grandes cosas. ¿Y qué les declara el Señor? Apártense de mí, nunca los conocí. Y está hablando de personas que conocían las Escrituras, de tal forma que es, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros y proezas. Está hablando de personas que tienen contacto con las Escrituras, pero como lo estamos viendo, ¿por qué lo hacen? Nada más porque lo quieren hacer, nada más porque, pues aquí me siento más cómodo, aquí me divierto más, o aquí paso el tiempo, aquí es que me enseñaron desde chiquito que tengo que ir todos los domingos a la iglesia, brinqué de tal y tal y tal iglesia y ya aquí, ya me acomodé aquí. ¿Realmente vas a la iglesia porque quieres ir a la iglesia? ¿Por convicción y por corazón? ¿O nada más vas porque te dicen, ven aquí y ve y canta y esto y le agrada a Dios y ya tienes tu palomita, ya cumpliste? No es de cumplir como si fuera una religión más. Esto es una relación con Dios. Esto es verdaderamente conocerlo. ¿Y cómo lo vas a saber? Lo que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que digo? Cuando haces lo que dice el Señor, salen de tu ser los frutos del Espíritu. Empieza a transformarse tu vida, empieza a cambiar tu vida, de tal forma que empiezas a ser otra persona diferente. Ya dejas tu antigua naturaleza y empiezas a ser transformado.
como lo hice referencia de esa reflexión de la oruga a la mariposa. Cuando ya se convierte en mariposa, ya no vuelve a ser la oruga, ya no vuelve a estar paseando por las ramas, porque ya puede volar, ya camina, ya tiene otra vida, y es algo diferente, ya es una transición diferente. Y entonces ahí es donde te das cuenta realmente si naciste de nuevo, si estás con Dios, si hay frutos en ti, si cambia tu vida. Ahí te das cuenta realmente si realmente tienes una relación con Dios o una religión más con Dios. Porque religiones hay muchas y religiones te dicen lo que debes de hacer. Y precisamente ese es el punto clave. La religión te dice qué hacer. La relación con Dios, haces tú lo que sientes por amor a Dios y ves las Escrituras. Son dos cosas que estás haciendo, como religión o como relación. Y estos estudios estamos viendo que es muy importante meditar, analizar y tener una relación con Dios y crecer y avanzar. Y se ve en la vida diaria. Si es transformada tu vida, tú te das cuenta realmente. Si la vida es transformada, te das cuenta en la vida de las demás personas. Y es una señal auténtica cuando ves a una persona y ves que su vida no es la misma, que ya no es la misma persona que conociste, realmente ahí te das cuenta, esta persona tiene un cambio, esta persona es diferente, hay algo en esta persona, y ese algo es el nuevo nacimiento que pueden tener las personas. Bueno, vamos a ver 3 aspectos. ¿Por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo? 3 aspectos muy importantes de detalles. Podemos brindar muchos aspectos, en este caso vamos a ver 3 que nos dicen: no puedo servir a 2 jefes, hay que definir si voy a servir a Dios o voy a servir al mundo. No puedo quedar bien con los dos. Y eso nos lo dice, igual estamos en el libro de Lucas, vamos unos capítulos más adelantito, al capítulo 16, verso 13, que nos dice nuevamente: yo puedo haber ocurrido, no sirvas a 2 personas y esto, hay que comprobarlo con las Escrituras. Lucas 16, capítulo 16, verso 13. Nos dice: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí realmente está diciendo: no puedes servir a 2 amos, o estás con uno o estás con otro. Simplemente es por la lógica elemental a quién vas a servir. No puedes estar bien con los dos, porque simplemente vas a darle más atención a uno y menos atención al otro. Aquí en este caso está diciendo riquezas. Ahí podemos interpretar que es puro por económico, pero al final de cuentas, aparte de que dice de Dios vivo, el Dios del dinero, puede ser otro tipo de dioses. El Dios de tu trabajo puede ser de tu trabajo un Dios. El Dios del poder puede ser que quieras más poder y ambicionar más cosas. O sea, hay 2 situaciones realmente que no puedes servir a 2 amos, porque podemos ver claramente que tu trabajo puede ser tu amo prácticamente. Está bien que trabajes, que te dediques, pero que dice prácticamente no puedes servir a Dios y a tu trabajo. ¿Por qué me refiero a esto? Es muy delicado y es para meditar, porque si tú agarras y te empeñas en tu trabajo y todo trabajo, descuidas a tu relación con Dios, descuidas tu familia, descuidas tu cuerpo, porque trabajo, no puedo comer, no como, no descanso, no duermo, no esto, lo otro, porque necesito dinero, recursos. Estás prácticamente sirviendo al Dios del trabajo, realmente, porque estás perdiendo toda tu relación con tu familia, ya tu familia no te ve,
Llegas de tu trabajo a dormir y vuelves a salir y te vuelves a ir, vuelves a regresar y nada más le das económicamente y pierdes toda tu relación y comunión con tu familia. No ves a tus hijos crecer. Hay muchos casos que está pasando eso. Es el Dios del trabajo. Y así pueden haber otro tipo de dioses. El Dios de la vanidad, el Dios del poder. O sea, en cuanto le des más peso a otras situaciones que aparentemente te están llevando a bien, pero realmente debes de poner y aterrizar bien las cosas como van, porque realmente no puedes servir a dos amos. Sin Cristo al timón de mi vida, soy esclavo del pecado. Acompáñenme ahora a Romanos 6:16. Vamos más adelantito. Estamos en Lucas. Leo que dice Lucas, Juan, Hechos, Romanos capítulo 6, verso 16, que nos dice, Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nuevamente aquí nos está diciendo de quién eres esclavo, a quién lo obedeces, qué es lo que haces. Que nos dice, sin Cristo al timón de nuestra vida, pues prácticamente a quién servimos, al pecado, a nuestro cuerpo, a nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque no vemos lo que Dios nos dice realmente. Algo muy interesante que nos dice, un día tendré que presentarme ante el tribunal de Cristo para rendirle cuentas. ¿Y eso dónde está? Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Estamos en Romanos, luego sigue 1 de Corintios y luego 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, capítulo 5, verso 10, que nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí podemos ver algo muy interesante, por eso se malinterpretan las escrituras, porque nos dice, todos es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y aquí lo interpretan muchas veces de que ese tribunal, pueden decir, ay, es para salvación, para que te salves o algo así de tus pecados, para que entres a la vida eterna. Realmente ahí, si vemos esa parte, es como si fuéramos en contra de las escrituras, porque hemos visto un versículo que dice, por gracia sois salvos, por medio de Dios, por medio de la fe en Dios, por gracia sois salvos. Es un regalo el de creer en el Hijo, creer en su vida, muerte y resurrección y hacerlo Señor de nuestra vida. Entonces, si ya somos salvos, entonces esta parte que está diciendo que es necesario que nos presentemos ante un tribunal, aquí no es para salvación. Ojo con eso, porque muchas veces dicen, te va a juzgar y de ahí Dios va a decidir si te vas al cielo o te vas al infierno cuando estés en el tribunal. Y ahí malinterpretan las escrituras. Y aquí claramente dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Estos son los frutos de las obras que has hecho para recibir recompensas. Aquí no está hablando de la salvación, aquí está hablando de que si recibes o no recompensas de parte de Dios. Es otra manera de ver las cosas, porque aquí no es para juicio de salvación, es para ver lo que has hecho según lo que recibiste mientras estabas en el cuerpo. No es que en ese momento te va a juzgar para salvación. Entonces, ¿quién es más apto para manejar mi vida? Vamos a poner Jesús o yo. ¿Quién es más apto? ¿Quién desea siempre lo mejor para mi vida? Obviamente, por más que yo piense lo mejor para mi vida, el que piensa mejor para mi vida es Dios. ¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida? Yo no sé lo que va a pasar más adelante. Dios sí lo sabe. Entonces, ¿quién sabe qué es lo mejor para mi vida? Pues Jesús. Automáticamente Jesús es el que sabe. ¿Quién puede hacer lo mejor para mi vida?
Jesús. Nuevamente Jesús. Y así podemos hacer una lista muy larga, de tal forma que podemos ver tan abrumadora que Jesús es mejor y es el más apto para manejar mi vida, mucho más apto que yo mismo. Por más que yo imagine el mejor escenario para mi vida, al final de cuentas el mejor escenario para mi vida, porque sabe lo que es mejor para mi vida, es Dios. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, un jovencito que tiene los recursos económicos. Yo quiero un carro que corra muy veloz. Está muy jovencito y agarra, va y tiene el poder y se lo compra el carro. ¿Y qué va a pasar? En su desenfreno y todo eso, es muy probable que tenga un accidente. Aunque él diga, ay, lo mejor para mí es ya tener el carro y irme a pasear, y ir para allí y para acá, y ir con mis cuates, ir así. Pero es lo mejor. Él piensa que es lo mejor para su vida, pero al final de cuentas no es lo mejor para su vida. ¿Y qué pasa con nuestro Padre, nuestro Señor? Va a decir, ok, tú necesitas un carro, pero te lo voy a brindar cuando seas responsable, cuando lo ocupes para bien. Te lo voy a brindar porque lo requieres y lo necesitas, y el Señor sabe cuándo te va a brindar un carro, en base a las necesidades que tú tengas, y en el momento adecuado. Te lo va a brindar cuando ya seas responsable. Dios jamás te va a dar un carro de jovencito porque sabe que es muy probable que vayas y te estrelles. Al final de cuentas, Él sabe lo que es mejor para mi vida y para la de todos. Realmente, Él es el más apto para manejar nuestra vida. Ahora podemos decir, ok, es el Señor, es el todo, y está diciendo que con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿qué debo de entregar de mi persona hacia el Señor? ¿Qué debo de darle yo a Él, hacia el Señor? Ahora acompáñenme a Romanos. Vamos a regresarnos 2 libros a Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12, verso 1. Que nos dice la Escritura. Romanos 12, 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí nos dice algo muy interesante, que entreguemos nuestros cuerpos. ¿Y por qué dicen sacrificio vivo? Porque al hacer lo correcto y hacer lo que a Dios le agrada, pues realmente es un sacrificio, porque estamos dejando de hacer lo que a nosotros nos agrada, lo que a nuestra carne le gusta. Empezamos a dejar de hacer eso y empezamos a hacer un sacrificio para Dios. ¿Por qué? Porque no es un sacrificio de tristeza, por así decirlo. Es un sacrificio, dice, vivo y agradable. O sea, es un sacrificio de que yo quiero agradar a Dios, yo quiero estar con Dios. Tengo que sacrificar mi antigua naturaleza para hacer un sacrificio agradable a Dios. Y que ese que es vuestro culto racional, es un culto racional de tal forma que yo estoy razonando en mis pensamientos, como lo vimos, que lo quiero hacer de corazón, que lo quiero hacer porque es agradable a Dios, no porque me dijeron que lo tengo que hacer, es porque quiero agradar a Dios. Realmente es presentar nuestro cuerpo agradable a Dios. Vamos a seguir leyendo el verso 2, que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos está diciendo, no os conforméis a este siglo, con lo que nos enseña, lo que ahorita está todo de moda, de que todo es bueno, y a lo bueno le dicen malo. Ya están viendo cómo está la humanidad muy pervertida, y que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué nos está diciendo? La renovación de nuestro entendimiento en la mente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Debemos de entregar nuestro cuerpo y nuestra mente. Dice,
para la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí nos está diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. ¿Y cómo la vamos a comprobar? Por medio de las Escrituras, viendo lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora acompáñenme al libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 15. Primera en segunda de Corintios, luego sigue Gálatas, luego sigue Efesios, capítulo 5, verso 15 y 16. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Efesios 5, capítulo 5, verso 15 y 16. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué nos dice en esta ocasión? ¿Qué debo de entregar también al Señor? Nuestro tiempo. ¿Por qué nuestro tiempo? Porque los tiempos son malos. ¿Y qué nos dice? Aprovechar bien el tiempo. Ahí estamos viendo otro aspecto más. Ya llevamos 3 aspectos del que debemos de entregarle a nuestro Señor Jesucristo. 3 aspectos muy importantes que debemos de ver. Acompáñanos a ver otro aspecto. Vamos a regresarnos a 2 de Corintios. Regresamos unos libros atrás. 2 de Corintios 9, 6 y 7. Aquí vamos a poner especial cuidado porque esto es muy, muy interesante. Vamos a ver primero el verso 6. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Este verso lo podemos ver sin profundizarnos, simplemente por la lógica elemental. Tienes una semilla, obviamente entre más siembres, pues más vas a segar. Y si siembras poquito, pues vas a segar poquito. Esa es la lógica elemental de la siembra, realmente. Entre más le eches ganas, por así decirlo, pues más vas a tener recompensa. Entre menos le eches ganas, pues menos recompensa vas a tener. O sea, realmente ahí estamos viendo esa parte, que realmente siembras poco, segas poco. Ahora vamos a ver este verso 7, que es muy, muy importante. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es un versículo muy interesante, de tal forma que nos está diciendo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí estamos viendo algo que está, un desprendimiento de una posesión, de algo económico que tú tienes. Aquí quiero hacer mucho hincapié porque lamentablemente muchas religiones toman esto para obligar a las personas a ofrendar. En el contexto de esto son las ofrendas que en ese tiempo se estaban recaudando para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí en este versículo, muchos se aprovechan de estos 2 versículos para decirles: es que tienes que dar más para que te vaya bien en la vida, tienes que desprenderte más para que vea que eres generoso, y para que vea Dios que tú estás dando todo para Dios, y Él te va a bendecir y te va a hacer millonario. No, realmente nada de esto, nada de esto. Esto es muy, muy importante porque dice claramente, dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Esto está en el Nuevo Testamento. Anteriormente se daba el diezmo, en el Antiguo Testamento se daba el diezmo. Ahora nos está diciendo: cada uno dé como propuso en su corazón. Realmente cada uno como lo que él quiere, en su corazón, en su mente, en su espíritu. Y que dice: no con tristeza de tal forma de que, híjole, es que tengo que dar, híjole, ya no me va a alcanzar, híjole, es que tengo que dar. O sea, ese tengo que dar es más por lo que vimos, por religiosidad, porque te están diciendo: es que tienes que ofrendar.
no es. Por eso aquí claramente está diciendo, cada quien dé como propuso en su corazón. Lo que una persona haya propuesto en su corazón, eso es lo que tiene que dar. Dice, no, ni por necesidad, o sea, la necesidad de que tengo que dar, es que me dijeron que tengo que dar, o de que, ay, es que me están viendo los demás hermanos y tengo que echarle a la charolita, o tengo que echarle ahí, o sea, no por necesidad. Dice, ¿cómo propustes, cómo tienes propuesto en tu corazón? Y dice, porque Dios da maldador alegre. No es de que dice Dios, ay, te voy a amar porque estás dando mucho o algo así. No, simplemente ama al dador alegre porque lo estás dando con alegría, con gozo, con gusto, porque estás apartando para el Señor, estás dando para Él. Porque al final de cuentas muchos pensamientos pueden venir a tu cabeza de que, ay, es que ¿por qué voy a dar? Y luego el dinero lo van a ocupar para otra cosa, el dinero lo van a malaprovechar, el dinero se lo van a gastar en tal cosa, y yo estoy sacrificándome y dando de lo mío, y que tengo necesidad, y estoy sacrificándome para que otros aprovechen y se lleven el dinero. Una cosa muy importante como consejo, si tú propones en tu corazón el dar a Dios, y tú lo das, realmente cuando te desprendes de eso, tú déjalo ahí en manos de Dios. Dios que se encargue del resto. Si lo administran bien, si lo administran mal, si lo llevan a otro lado, si lo hacen para bien o para mal, que a ti ya no te preocupe qué pasa con el recurso. Que a ti ya no te preocupe. ¿Por qué? Porque tú se lo entregaste a Dios en ese momento. Y Dios se va a encargar de ese fin, de ese recurso. Y al final de cuentas también se va a encargar si esas personas lo administraron bien para bendición o si lo administraron mal. Dios se va a encargar de eso. Tú ya no te preocupes si ellos hacen, inclusive aunque te llegues a dar cuenta si hacen algún uso indebido de ese recurso, eso ya no es tu problema. Tú le entregaste a Dios y eso ya, esas personas, si tú crees que lo hacen mal, rendirán cuentas a Dios. Tú ya no tienes por qué preocuparte. Por eso dice el dador alegre. Tú das alegremente y tú ya no te preocupes lo que hagan con ese recurso. ¿Por qué? Porque tú se lo estás dando a Dios, se lo estás entregando a Él. Ya no te preocupes de lo que pase. Y al final de cuentas, como lo hemos visto, también hay un video de una reflexión que solamente somos administradores. Y en este estudio vimos otro versículo que de Él es todo. Y Él creó todo por medio de Él, para Él. Entonces todo es de Él, todo el recurso es de Él. A final de cuentas nosotros nos podemos limitar al 10%, pero ¿qué pasa? Pues realmente todo es de Él, hasta deberíamos de darle el 100% porque todo es de Dios. Pues sin en cambio nos permite a nosotros administrar, por eso esa reflexión es de que solamente somos administradores, es administrar ese recurso que Él nos provee, lo administramos y le entregamos una parte para la obra. ¿Y para qué para la obra? Porque se necesitan recursos para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y como te lo digo, a final de cuentas, eso ya es cuestión de Dios y de la persona que lo recauda. Tú entrégaselo a Dios y no te preocupes por lo demás. Y a final de cuentas, como está en una escritura, que lo dijeron cuando estaban en el libro de Hechos, que dice, si esta obra es de los hombres, perecerá, no va a fructificar, va a quebrar, va a destruirse, pero si la obra es de Dios, va a continuar y va a perpetuar. Así que tú no te preocupes, tú despréndete y da a Dios, y Dios sabe lo que tú estás haciendo y Él tiene cuidado de ti. Así que estamos viendo 4 aspectos importantes, del cual es entregar nuestro cuerpo en sacrificio para Dios, sacrificar lo viejo, la carne, no sacrificio con tristeza. Es entregar nuestros pensamientos, lo que tenemos aquí, renovar nuestros pensamientos, es entregarlo. No tenemos que conformarnos a lo que está, sino entregar nosotros mismos, transformándonos y avanzar. Y el 4 aspecto es entregar y desprendernos para la obra de Dios, brindar recursos para la obra de Dios.
Puede ser que digas, no, yo no quiero entregarlo a la iglesia porque no me gusta la iglesia, no me gusta dar, porque lamentablemente se ha hecho mucha mercadería de las ofrendas. Y muchos hacen mucha mercadería. Y una vez escuché de un hermano algo muy importante que dijo lo siguiente: a final de cuentas, des tú el recurso o no des tú el recurso, Dios va a continuar su obra. Con tu recurso o sin tu recurso, Dios va a continuar la obra. A final de cuentas, Él es todo y Él va a hacer todo. Así que no hay tal situación de que si tú no das, se va a detener la obra de Dios. Y si tú das, va a continuar. No, al contrario, es pensar y meditar que realmente nos está tomando en cuenta para dar para su obra, para que nosotros participemos de compartir el Evangelio a través de los recursos que otra persona llegue a administrar. Nos está tomando en cuenta, en su soberanía nos está tomando en cuenta para enseñarnos un principio básico de desprendernos de las cosas, de desprendernos de lo material, de lo económico, porque luego eso les llega a pesar a muchas personas, realmente, desprenderse. Así que esto es para meditar y examinar mucho. Y hay muchas cosas que no son malas en sí, pero pueden llegar a tomar el lugar que solo a Cristo debe de ocupar, como lo hemos visto, la lista de cosas, el trabajo, los amigos, ahora sí que la familia, los hábitos, las ambiciones, las diversiones. O sea, en todos los aspectos hay muchas cosas que pueden ocupar el lugar de Dios. Como los ejemplos, por ejemplo, si tú quieres, si estás dispuesto a ir a la iglesia y de repente dices, no, pero es que me voy con mis amigos los domingos y me voy a los partidos a ver el fútbol y todo, ya no puedo ir a la iglesia, le estás dando lugar a la diversión, a los amigos, a las personas que ocupen el lugar de Dios. Inclusive la familia que te empieza a recriminar, es que ya te estás haciendo un santito, ya te estás haciendo santurrón, ya no vayas a la iglesia, te están lavando el cerebro. Al final de cuentas la familia se puede oponer. ¿Y qué pasa? Puedes decir, ay, es que es la familia, es que quiero estar con la familia porque debo de estar la familia, pero si la familia está yendo en contra de Dios, ahí tienes que pensar muy bien por quién te vas a inclinar. Si vas a seguir con tu familia, estar viendo lo que hace tu familia o lo que es Dios, ahí tiene que ver las situaciones realmente. Y como se te están lavando el cerebro, pues sí, realmente, y a mucha honra, me lo tienen que lavar porque está lleno de mucha contaminación, de mucha basura que nos han metido en base a lo que ya le estaban diciendo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo ya le dicen que está bueno. Pues vaya que sí necesitamos un buen lavado de cerebro, realmente, para hacer la voluntad de Dios. Así que hay muchas cosas que pueden ocupar el lugar de Dios. Y realmente nosotros tenemos que poner en una balanza y ver qué es más importante. Y lo vimos en el versículo, no podemos servir a dos señores porque vamos a quedar mal con uno. Tenemos que dar prioridad a lo que es importante. ¿Y qué es más importante? Dios. Dios es más importante. Si tu familia se opone a Dios, tú tienes que aferrarte más a Dios, tienes que seguir más a Dios para que tu familia en algún momento llegue a ser transformada y tenga un nuevo nacimiento y puedan tener la vida eterna y el conocimiento de Dios. Pero al final de cuentas debes de tú esforzarte en buscar a Dios siempre y que sea tu prioridad como Señor. Así que ya vimos muchos aspectos. Ya vimos lo que estamos viendo que entregar a Dios, así que oremos para entregar nuestro ser a Dios y cerrar este estudio con una oración como lo vimos en los versículos. Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, me entrego a ti, toma mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios y lo que hablo, toma mi corazón y ve mis actitudes, toma mis manos y lo que hago, toma mis pies
a donde voy. Toma mi cuerpo, que es tu templo, lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte y quiero hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdame a comprender todo lo que he estudiado para entregar día con día mi cuerpo en sacrificio vivo, agradable a ti, mis pensamientos, porque sabes que mi cabeza está llena de tantas cosas que pasan en este mundo, tantos pensamientos que están fuera de mi control. Ayúdame a renovarlos, a renovar mi entendimiento y saber y comprender que tú estás al control de todo. Gracias por este estudio, gracias por todo, Señor bendito. En tus manos encomendamos nuestras vidas y estos estudios para que sigamos adelante. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y por consiguiente, nuevamente, como tenemos que seguir creciendo en la fe y en este caminar, en esta semana vamos a leer el libro de Hechos del 1 al 7, un capítulo por día. Hechos 1, un día, capítulo 1, al siguiente día Hechos 2, y así sucesivamente hasta el 7. Y el versículo que vamos a memorizar de este estudio es Gálatas 2:20, que es un versículo muy profundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese versículo es a memorizar para seguir fortaleciéndonos, seguir haciendo los ejercicios espirituales para estar fuertes, para enfrentar todo el día a día y para estar al tanto de todo esto. Así que nos vemos en los próximos estudios, no se los pierdan, y muchas gracias por su atención y su tiempo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.